oído es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. La honra y la gloria es para nuestro Dios, ¿verdad? En estos textos, hermanos, nos está explicando sobre los creyentes inmaduros, pero a la vez nos está haciendo una invitación para ser creyentes maduros espirituales, ¿verdad? Y vienen ahí 4 características de inmadurez espiritual. La primera, allí en sus Biblias dice tardos para oír. Y acá nos dice que no escuchamos, en el que yo les leí, ¿verdad? En esta versión se nota un poquito más claros, más clara nos lo explica. Pero tardos para oír se traduce, hermanos, en este versículo 11 como perezosos. Perezosos, así lo están traduciendo. Pero en Hebreos 6:12 dice, ahí vayan ustedes a Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino que imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En este versículo, hermanos, se está traduciendo como una condición de apatía, de indolencia espiritual que impide el desarrollo a la madurez. Entonces, fíjese lo que significa esto de tardos para oír: perezosos, apáticos, indolentes, y que no nos vamos a ir desarrollando como cristianos maduros. Entonces, el primer punto que vamos a ver es sobre la indolencia hacia la palabra de Dios. Indolencia es lo que habíamos comentado: apatía, pereza, lentitud. Hermanos, yo no sé usted, pero en otras iglesias que he visitado, que he asistido, me ha tocado ver a personas que están ansiosas porque no se termina. Inclusive están estresados, empiezan a mover las manos, a sonarlas, la pierna empiezan a moverla, muy intranquilos. ¿Por qué? Por esto, porque son tardos para oír, porque son apáticos a la palabra de Dios, porque ya lo que quieren es que se terminen y salir, ¿verdad? No sé si les ha tocado verlos. Esto se da mucho, hermanos, cuando los padres llevan a sus hijos a la iglesia y el hijo va por conveniencia. Muchas veces los papás le dicen: si vas, te dejo ir a algún lugar. Y el muchacho, contrario de irse al lugar, va a la iglesia. Pero ni su mente, ni su corazón, ni sus oídos, ni su vista, nada está presente en la iglesia. Él está fuera, ¿verdad? Aquí a eso se está refiriendo, hermanos, que venimos y no escuchamos. Otros sí escuchamos, ¿verdad? Pero vamos a ver de qué se trata. Dice que los creyentes de los hebreos empezaron a retroceder, a deslizarse de la palabra de Dios. ¿Por qué no estaban escuchando la palabra de Dios? No la ponían en práctica, eran apáticos, ¿verdad? Pero allí en Hebreos 2, 1, 3 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia andemos a las cosas que hemos oído, y no sean que nos deslicemos o se resbalen, hermanos. Yo creo que nosotros conocemos varias personas que se han deslizado y que parece que se van en el resbaladero, ¿verdad? Muy suave a las cosas del mundo, muy a gustos. ¿Por
porque han sido tardos para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Luego dice que después de que se empieza a deslizar, a retroceder, viene el dudar de la palabra de Dios. Hay muchos hermanos que acomodan la palabra de Dios. Este no me gusta, este sí me gusta, ¿verdad? Y la quieren, no, este pues lo ignoro, este sí me va bien, este sí voy a hacerlo, pero esto no. Entonces empiezan a dudar de la palabra de Dios, empiezan a decir, ¿será cierto? Mejor pues dudo, mejor me voy retirando poco a poquito, y se retiran, hermanos. Allí en Hebreos 3, 7 y 8, mire lo que nos dice. Hebreos 3, el 7 y el 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Aquí está diciéndonos de cuando Moisés sacó el pueblo de Israel para llevarlo a la tierra prometida. Y yo creo que si recordamos de que nuestro Dios los trajo 40 años vagando en el desierto porque empezaron a dudar de Dios, porque olvidaron y se hicieron perezosos y dejaron de escuchar la voz de Dios. Dejaron de escuchar la voz de Dios y empezaron a deslizarse y no llegaron a la tierra prometida. Esas generaciones que dudaron no llegaron. Llegaron las generaciones más pequeñas con Josué, recuerden. Entonces así nos pasa a nosotros, hermanos. Si escuchamos la voz de Dios, que viene en la palabra de Dios, que es la Biblia, si la escuchamos, si la practicamos, si la vivimos, hermanos, entonces vamos a tener grandes bendiciones y vamos a poder huir de las tentaciones, ¿verdad? ¿Cómo podemos huir de las tentaciones? Dice que resistiendo al enemigo, ¿verdad? Y él va a huir. Pues nosotros también así lo vamos a hacer, hermanos, conociendo la palabra de Dios, estudiándola, ¿verdad? Dice que como resultado llegaron a ser tardos para oír, es decir, incapaces de escuchar la palabra de Dios, recibirla y actuar en base a ella. Dice que muchos escuchamos la palabra de Dios, muchos la leen, pero les decía, nos acomodamos, esto me conviene, esto sí, y otros de plano no actúan conforme a la palabra de Dios. Aquí nos enseña, hermanos, que no nomás es venir al templo, no nomás es leer la Biblia, no nomás es orar cuando tenemos problemas. No se queda ahí, porque si nos quedamos ahí más abajo, nos dice que entonces seríamos como niños. Se dice que debemos actuar, ¿verdad? En Primera de Tesalonicenses 2:13, Primera de Tesalonicenses 2:13 nos dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, si en nosotros actúa, hermanos, si la hemos recibido y si la estamos viviendo, ¿cómo podemos nosotros entonces actuar para con los demás? Pues ir y enseñar lo que nosotros sabemos, ayudar a nuestro prójimo, hacer campañas para que muchos conozcan a Cristo,
Y si no puede hacer campañas, ahí en su casa, con su familia, con sus amigos, con los que están ahí cerquitas de usted, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Todo lo que usted aprende aquí, tiene que ir a practicarlo. La semana pasada yo no pude estar aquí, pero sé que aprendieron algo. Lo debimos de haber practicado, ¿verdad? Y si todo lo que aprendimos cada domingo vamos y lo practicamos, entonces Dios nos va a bendecir grandemente. Y aquí se está refiriendo a los creyentes, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes cuando recibieron su primer amor? Cuando recibieron a Cristo. ¿Qué hicieron, hermanos? A ver, ahora sí quiero que digan. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Contarlo. Contarlo. ¿A quién le contó, hermana? A mi mamá. A su mamá. Gloria a Dios. ¿Qué más hicieron, hermanos? ¿No recuerdan qué hacían cuando recibieron a Cristo por primera vez? Pues nos bautizamos. Nos bautizamos, gloria a Dios. Pues los que nos quisieron escuchar por medio de la familia, el vecino aquel, pues yo les dije que era una bendición bautizarse y seguir los caminos de mi Dios, es lo que yo comenté. Gloria a Dios, muy bien, bautizarnos por obediencia, para dar testimonio. Con eso dimos testimonio a la familia y a mucha otra gente, hermanos. ¿Qué más empezamos a hacer, hermanos? Cuando recibimos a Cristo, cuando estaban ustedes tan gozosos, llenos de amor, ¿qué más? Compartíamos, queríamos de todo. Exactamente, compartir su palabra, que todos escucharan lo que nosotros sentimos y seguíamos adelante, ¿verdad? Darle gracias a Dios por haber tocado nuestros corazones y cambiar nuestra vida. Exactamente, ser agradecidos, ¿verdad? Ante Dios, porque nos rescató y nos hizo libres. Bendito sea Dios. ¿No les dio por cantar alabanzas, hermanos? Amén. También cantamos, ¿verdad? Y también con las alabanzas se da testimonio, hermanos. Empezamos a hacer cosas que no hacíamos antes. Entonces, es escuchar la palabra de Dios, pero ponerla en práctica. Dice que uno de los síntomas de la indolencia es que le parece todo aburrido. Que la lectura bíblica es aburrida, el sermón, las oraciones. ¿Saben qué? Y le echan la culpa al pastor o al maestro. La verdad, ni el pastor ni el maestro son aburridos. Es la persona. Es la persona porque no está dispuesta a escuchar la palabra de Dios. Y puede pasársela aquí todos los días y venir a estar aquí así. Y no va a seguir escuchando la palabra de Dios, se va a estar perdiendo las bendiciones, la misericordia que Dios quiere darle a su vida. Pero tampoco va a ser de bendición para otros, ¿verdad? Entonces todo se debe de poner en práctica. La otra es incapacidad para compartir. Muchos dicen, yo no sé, tengo miedo, no sé cómo hacerlo, tienen que enseñarme, le enseñan y tampoco lo hacen. Dice que no todos los creyentes tenemos el don de la enseñanza, pero que todos los creyentes debemos compartir lo que estamos aprendiendo día a día, no nomás los domingos, porque usted en casa debe de leer la palabra de Dios, debe de orar y pedir dirección al Espíritu Santo. Entonces, Él va a estar obrando en nuestras vidas y vamos a poder, simplemente si se va a tomar un café con una amiguita, de entre amigas, usted le puede decir, es que fíjate que estoy tan emocionada porque aprendí de la palabra de Dios, cómo me ama, cómo
me cuida, me protege, cómo suple todo para mis necesidades. Si nos ponemos y vemos lo que Dios hace en nuestras vidas cada día, creo que 2, 3 horas no nos bastan y podemos compartirlo. Pero si no la está escuchando, usted no lo va a compartir. Usted va a ir a tomar el cafecito para platicar de otra amiga, para platicar de un programa, para platicar de cualquier cosa, menos de la palabra de Dios. Y hermanas, nos lo hace así mucho hincapié, que debemos de compartirlo, todos. Porque alguien llegó a usted y le compartió lo que a él estaba pasando. Y usted dijo, yo quiero eso que él tiene, esa persona. Y que quizás con palabras tan sencillas, tan comunes, le habló que usted las pudo entender. Así es, hermano. Sencillo, práctico, sin confusiones, tenemos que compartir la palabra de Dios. El amor de Dios, los milagros y las bendiciones que Dios hace a nuestras vidas, tenemos que compartirlo. Todo lo que aprendemos, tenemos que compartirlo. La número 3, hermanos, nos habla de la incapacidad para comer alimento sólido. Nos habla de los niños. No nos está hablando de niños físicos, en lo físico, que yo creo que a todos nos gustaría llegar a ese momento, porque si un niño se tira un brinco de aquí a allá, no le duele nada. Nosotros queremos bajar ese escalón y nos duele todo. Entonces sí quisiéramos, ¿verdad?, volver a ser niños que se caen, se levantan y parece que rebotan, ¿verdad? No les pasa absolutamente nada. Eso es una bendición. Nosotros ya pasamos por ahí. Pero nos dice que la leche es un alimento fácil de digerir para los bebés. Para los bebés, nos dice. Para el recién nacido. Define como los rudimentos de la doctrina. Pablo así lo define. Vean allí en Hebreos 5:12. El que lo tenga lo lee, por favor. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Gracias, hermana. Aquí Pablo está definiendo como rudimentos de la doctrina. Rudimentos, hermanos, es lo inicial, lo que apenas empieza de la doctrina, lo básico. Y se refiere la leche a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. Nos habla de su nacimiento, de su vida, de sus enseñanzas, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Yo creo que todos nosotros eso lo hemos entendido, ¿verdad? Ese es el alimento de la leche. Pero luego nos habla de un alimento sólido. Y esta palabra se refiere a lo que el Señor está haciendo actualmente y va a hacer en el futuro en el cielo. Porque nosotros creemos en un Cristo resucitado, en un Cristo vivo, y sabemos que está en la presencia de Dios, ¿verdad? Está intercediendo, dice su palabra, por nosotros, por los creyentes. Entonces, este alimento, hermanos, se trata de saber todo acerca de nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Entonces, muchos dicen que nomás los 4 evangelios, pero se olvidan de todo lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, hermanos, nos está hablando de
cómo debemos de vivir nosotros. Nos está hablando del futuro en el Apocalipsis, de todo lo que vendrá. Y muchos tienen miedo al Apocalipsis, pero si lo hemos leído y con la guianza del Espíritu Santo, pues nos vamos a gozar como los hijos que somos de Dios, porque sabemos que ahí hay promesas hermosas para nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos estar conociendo ese alimento sólido que aquí no lo dan, y muy bonito, muy bien explicado nos lo dan, ¿verdad? Gracias a Dios por nuestro pastor. Entonces dice que nosotros debemos de empezar la vida cristiana, sí, con la base de la leche, que es la obra terminada en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, pero que debemos de crecer en la vida cristiana con la base de la obra incesante en el cielo que está haciendo Cristo por nosotros. Pero Cristo está haciéndolo por nosotros. Esto quiere decir, y siempre lo hemos dicho, hermano, que la salvación no es porque hablemos muy bonito o porque convencemos a alguien. Es el Espíritu Santo el que hace la obra y a nosotros nos usa como instrumento. Así nuestra vida diaria. Nuestro Señor y Salvador está ante la presencia del Padre y está intercediendo por nosotros, y el Espíritu Santo está en nosotros, y ellos son los que nos guían para hacer las obras en su nombre, no en el de nosotros, ¿verdad? Entonces dice que los creyentes debemos de crecer en la vida espiritual, y eso es posible si aprendemos del ministerio sacerdotal de Cristo por nosotros en el cielo. Busquen Hebreos 13, el 20 y el 21. ¿Ya lo tienen, hermanos? Hebreos 13, 20, 21. Aquí, hermanos, es un resumen de lo que el Señor quiere hacer por su pueblo en el presente y en el futuro. Allí en el versículo 20 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena. O sea, a trabajar, hermanos, ¿verdad? Para que hagáis la voluntad, iniciando Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, aquí nos está haciendo referencia de que la obra es de Jesucristo y el Espíritu Santo guiándonos a nosotros, pero que debemos de trabajar, debemos hacer las obras. Y ahorita decíamos, cuando estábamos en nuestro primer amor, queríamos compartirles a todos. Cantábamos alabanza donde anduviésemos, hermanos. Si íbamos en el camión, la cantábamos alabanzas. Si estábamos en el trabajo, cantábamos alabanzas, no a todo volumen, pero bajito o así nada más la tarareábamos, cosas así. Compartíamos lo que estábamos aprendiendo, lo que Dios hizo en nuestra vida. Servicio, hermano. No sé si algunos de ustedes, yo creo algunos, estuvieron desde niños, de jóvenes, y estuvieron en el grupo de niños y fueron a llevar despensas. De jóvenes, ¿recuerdan lo que hacían de jóvenes? Ayudaban al prójimo, iban a las colonias más apartadas y llevaban despensas, alimento, veían gente necesitada y hacían recolección de ropa y llevaban y de alimentos. Otros iban y aseaban la casa de alguien que no podía hacerlo.
Si necesitaba que alguien lo llevara a algún lugar, allí estaban los jóvenes y se trasladaban. Hacían actividades para servir a su prójimo, hermanos. Lo hacíamos. Entonces, no por estar en una edad adulta debemos de dejarlo. Aquí no nos dice. Aquí dice que nos hizo, que hagamos, en el 21, os hago aptos en toda obra buena. No nos dice edad. Así es que todavía podemos hacer obras buenas para el Señor, para su honra y para su gloria, ¿verdad? Que esto es agradable a nuestro Señor Jesucristo. Pero la cuarta, hermanos, nos dice que es la inexperiencia en la palabra. La falta del discernimiento es característico de los niños. Los niños, ¿qué hacen cuando andan gateando o más grandecitos? Todo se llevan a la boca. Todo, ¿verdad? Es por la falta del discernimiento. Ellos no saben que les va a hacer daño lo que se meten a la boca. Asimismo, un creyente inmaduro puede escuchar, y ahorita en la actualidad, pues en las redes sociales, en el internet, en la televisión, en el mismo celular, que lo cargamos para todos lados, podemos escuchar sermones, mensajes, comentarios o mensajitos que se mandan que están equivocados, hermanos, que no van apegados a la palabra de Dios, que aparentan estar, porque pone la palabra de Dios o del Señor, pero lo que en veces están enseñando no va de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces seríamos, si estamos escuchando, guiándonos por lo que eso nos está llegando, hermanos, seríamos como niños que metemos todo a la boca, pero aquí sería a nuestros oídos, a nuestros ojos, a nuestro corazón, a nuestro raciocinio, porque todo se les hace fácil. A mí me ha tocado que en varias ocasiones una persona cristiana de muchos años me mandaba mensajitos, y en esos mensajitos decía cada cosa indebida. Y cuando la vi en persona le dije, mira, tú me estás mandando esto no es así, no es correcto. Tú te mantienes en la iglesia, una hermana carnal. Pero decía, ¿qué tiene de malo? Y todavía lo revisábamos y la llevaba con la palabra de Dios. Ah, es cierto. Hermanos, no todo lo que nos llega es bueno. Debemos de tener discernimiento. El pastor nos lo repite a cada rato, ¿verdad? Yo conocí a un joven, era como unos 15 años, ahorita ya debe ser un profesionista, y él decía, pues yo sé lo que es bueno y sé lo que es malo, sí lo entiendo, pero siempre hago lo malo, me decía. Un joven muy inteligente, en la iglesia lo tenían por inteligente, pero ¿sabe qué? No era sabio. Sabio es el que conoce las sagradas escrituras y hace su voluntad, la voluntad del Padre, ¿verdad? Así es que, hermanos, si nosotros sabemos hacer lo bueno y lo malo, debemos elegir hacer lo bueno. Eso es el discernimiento, es hacer la voluntad del Padre. Dice que nos debemos alimentar de la palabra de Dios, aplicarla a nuestra vida y además compartirla con otros o otras personas. Entonces vamos a ir progresando a la madurez espiritual, y que debemos ejercitarnos, fortalecernos y agudizarnos en el discernimiento de las sagradas escrituras.
Esto Pablo lo llama el proceso de ejercitarse en la piedad. Vayan a Primera de Mateo 4, 7 y 8. Primera de Timoteo 4, 7, 8. Dice un nuevo libro. Sí. Se me fue. Dice en el 7: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. A mí me llamó mucho eso de las fábulas y sobre todo de las viejas, y me recordé, hermanos, cuando andamos en Cuajomar en una misión. Una de las hermanas nos llevó a un lugar donde del cerro brotaba agua y nos dijo que de ahí podíamos tomar, y mientras tomábamos agua estaba ahí una cerda, no sé cómo le llaman a los de los caballos, estaba en el agua. Entonces yo la agarré con un palito y la saqué y me dijo: no, hermana. Dije: pues para tomar a gusto, hermana. Dijo: no, hermana, es que esas deben de permanecer ahí, porque con el tiempo se convierte en una culebra. Y dije: hermana, discúlpeme, pero le voy a decir que no es verdad. Nosotros no creemos en la teoría de la evolución. Nosotros creemos en que Dios creó todo: el cielo, la tierra, el mar, las aves, y ya le empecé hasta las culebras, hermana. Así es que de eso no sale, ¿verdad? Entonces, es bueno esas fábulas que nos las recuerden, y de cosas de las personas mayores tienen mucho eso. Y lo comparten, y les digo: ella era cristiana y eso creía, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros nos debemos de olvidar de todo eso. ¿Cómo podemos hacer para no caer en el engaño? Leyendo sus sagradas escrituras, pidiendo al Espíritu Santo que nos lo explique, que nos lo diga, y nos lo va a decir. Y nos va a dar sabiduría, porque dice que si a alguien le hace falta sabiduría, que la pida, ¿verdad? Ahí en Santiago. Así es que, hermanos, entre hermanos, con mucho amor, nos debemos enseñar unos a otros. En el momento preciso, hermano, en cuanto suceda, no hay que dejar que se queden con esas ideas, esas fábulas, ¿verdad? Y dice aquí que la piedad es la que debemos de practicar, hermanos. ¿Cuáles son las características de la piedad? A ver, díganme alguna característica de la piedad. Ayudar, ser considerados. Ayudar, ser considerados, empatía, misericordia, ¿verdad? No es verdad, ¿verdad? Debemos de ser con las personas que sufren, estar con ellas, acompañarlas, a ver en qué podemos resolver, ¿verdad? Dice que llorar con el que llora y alegrarnos con los que están alegres, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de estar viviendo y desarrollando nosotros esa piedad. Piadosos. Mucho antes se usaba esa: yo soy muy piadosa porque doy ofrendas, porque ayudo a mi prójimo. Eso lo usaban nuestras abuelitas. Porque le hice ropa a un niño, porque le hice un suéter a alguien. Eso era ser piadoso. Pero para nosotros, la piedad, hermanos,
es lo que Dios nos muestre que hagamos a nuestro prójimo. Como puede ser ir dar alimento, como puede ser darle la palabra de Dios, como puede ser compañía nada más, o como puede ser una llamada. Hay mucho que hacer por la piedad, ¿verdad? Dice que es importante avanzar en nuestra vida espiritual y recibir bendiciones de Dios, porque el retroceder es vagar sin rumbo. Ya ven que les decía del resbaladero, que es muy suave, pero no sé si se han metido ustedes en el tobogán que tiene agua. Lleva mucha más velocidad y mucho más rápido. Si usted se está haciendo tardo para escuchar la palabra de Dios, si es inexperto en la palabra de Dios, si no tiene discernimiento de la palabra de Dios, se va a venir en este tobogán. Rapidísimo va a llegar. He conocido pastores, un pastor conocía la palabra de Dios, pero se empezó a deslizar, se empezó a apartar y se vino, hermanos, como en ese tobogán, cayó a tal grado que se le llegó a ver vendiendo bonais, cuando era un pastor respetado y sabía de la palabra de Dios, pero se hizo perezoso, indolente ante la palabra de Dios, y supo que era bueno y que era malo y decidió lo malo. Así es que, hermanos, debemos de tener mucho cuidado, debemos de estar firmes, como lo decíamos en el canto y como lo dice en Colosenses. Los que somos creyentes en Él debemos de estar firmes, perfectos y completos para hacer su voluntad, porque rápido se resbalan, rápido llegan a un tobogán que no se pueden detener. Se han venido los jóvenes en toboganes y en esos rápidos y altos, y se pueden detener. No se pueden detener, y si se detienen con mucha fuerza, salen todos raspados y todos golpeados, ¿verdad? Así es el cristiano que se desliza, hermanos, golpeados, raspados, y en veces no se detienen y así les va en la vida, ¿verdad? Así es que nosotros no debemos de ser bebés. Cuando un bebé no se alimenta bien, no se cuida, si se enferma y no lo tratan, ese bebé no se va a desarrollar igual. Y sus padres lo van a notar y se van a sentir tristes. Así mismo es con el creyente, el que no se alimenta de la palabra de Dios, el que no escucha con atención, practica la palabra de Dios y sabe discernir, es un cristiano que no se desarrolla bien. Y Dios quiere cristianos maduros espirituales, ¿verdad? Él eso es lo que quiere. Él quiere que todos los niños que se alimentan con leche, los bebés en lo físico, crezcan y se desarrollen y tengan una vida exitosa. Pero nuestro Dios quiere madurez espiritual. En este versículo, hermanos, de Hebreos 6:12, resume todo lo que hemos visto. Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Todos queremos que nos hereden, todos queremos. Tanto si estamos aquí en la tierra, si tiene mamá o papá algo que nos deje, un anillo, una jarrita, nos da gusto que nos lo hereden. Un perfume pesado, lo agradecemos, hermano. Pero Dios, en su rica y abundante amor y riqueza, nos hereda vida eterna. Ante la presencia de Dios,
donde hay calles de oro, ¿verdad? Mar de cristal, las puertas de perlas, y que cada uno va a tener su propia mansión. Así es que, hermanos, a madurar espiritualmente, ¿verdad? Que Dios les bendiga.